La depresión puede tener un carácter profundo de los trastornos sexuales. Entonces, la ayuda de un psicoanalista puede ser preciosa. Puede haber conflictos de la infancia muy profundos en el inconsciente. Una madre negligente, un padre perverso, una madre superprotectora, una infancia atormentada. Todo eso está recalcado en nuestro inconsciente y de repente asoma en la adolescencia, en la edad adulta, un shock postraumático. Está demostrado que después de la Segunda Guerra Mundial, que muchos sobrevivientes al campo de concentración, en los campos del horror, de aniquilamiento, tuvieron una depresión postraumática. Si preguntaban, yo soy responsable por la muerte de muchos, ¿cómo pude sobrevivir y ellos no? Entonces es necesario que busquemos ayuda especializada del psicoterapeuta, del psiquiatra, porque tiene un efecto muy grande para ver las causas de la depresión y apartarlas. Son las depresiones fisiológicas, psicológicas, psiquiátricas. Y merece considerar también los trastornos terribles de conflictos que guardamos. Y antes teníamos el confesionario católico para hacer una catarsis. Hoy tenemos que ir a un consultorio médico, a un psicólogo, un psicoterapeuta y vomitar. En un lindo libro, Los Pantanos del Alma, su autor es un eminente psicólogo norteamericano, cuenta una historia profundamente conmovedora. De repente recibe una llamada telefónica de una señora. Su agenda en la condición de psicoterapeuta estaba repleta. Había pacientes para futuros meses y la voz dice, doctor, necesito conversar con usted. Necesito 2 horas de su tiempo, pero no quiero que diga nada durante las 2 horas. Tengo que vomitar lo que tengo dentro de mí que me está matando. 2 horas suyas. Yo le mando mi fotografía y espero que usted reserve un momento para recibirme 2 horas. Y le pareció curioso. El paciente necesita una orientación terapéutica, necesita una voz amiga, apoyo técnico especializado, de alguien que pueda penetrar en el foso profundo y abra la puerta para que se liberen todos los conflictos. Y ese día de la reserva, la señora fue, se llamaba Ilse. Y entonces le narra que un día estaba en una plaza en el mercado, en Alemania, y de repente, como había muchos judíos, las tropas SS cercaron la plaza, que eran las tropas de élite de Hitler, encargadas del exterminio final, la solución final, matar a todos los judíos de Europa, especialmente en los países conquistados. Entonces a todos se los llevaron presos y a ella también. Y ella empezó a gritar, yo no soy judía, soy alemana, yo no soy judía. Y la empujaron en un camión, pero yo no soy judía. Y el soldado le dijo, pero usted vio demasiado, usted vio cosas que no debía. Y la llevaron a un campo de concentración en Polonia, la tiraron allí, pero dijo, lo que más me aflige es cuando llegamos al campo, un recuerdo, porque se hicieron 2 filas. La fila de la derecha iban derecho a la cámara de gas y la fila de la izquierda a los trabajos forzados. A mí me pusieron en la fila de la izquierda y a mi lado, en la fila de la derecha, había una joven, una madre judía, con una niña que tenía 3 o 4 años. A medida que avanzábamos, ella hacia la muerte y yo hacia la vida, me miró intensamente a los ojos, no podía hablar, porque si no los guardas le aplicaban golpes terribles. Me mira a la hija y empuja a la niña hacia mí, porque estando conmigo sabía que se iba a salvar. Y la niña me miró suplicante y yo la empujé de vuelta a su madre. Y vi cuando entraron a la cámara de gas. Pasaron los años
Yo me olvidé de la escena, terminó la guerra, sobreviví, vine a vivir a los Estados Unidos, en Chicago, me transformé en una bibliotecaria y cierto día que estaba ordenando antiguos diarios de la guerra, vi una foto y era exactamente el momento en que yo empujaba a la niña. Alguien tomó una fotografía, seguramente los nazistas que eran tan organizados, y fotografiaron el exacto momento en que yo empujé a la niña y me domina el remordimiento. Yo maté a esa niña. No puedo perdonarme. Es toda una situación deplorable, porque esa niña podía haberse salvado si yo no la hubiera empujado. Y entonces el doctor James Hollis la mira después de hacer esa confesión, de expulsar ese conflicto terrible durante 2 horas y trata de conversar, pero le dice, le agradezco la gentileza por haberme escuchado, tal vez ahora mejore. Y él no tuvo noticias de lo que le sucedió. Como en la depresión, a veces necesitamos un amigo. En el pasado era el confesionario. Ahora tenemos la necesidad de ir a un psicoterapeuta. Él tal vez con su habilidad va al ámago de nuestro problema y pueda deslindar el enigma de nuestro conflicto, libertándonos. Pero en otros casos más graves, tenemos una necesidad de un psiquiatra para poder tomar el medicamento adecuado, aquel que va a forrar las neuronas y obligarlas a producir las sustancias de las que carece nuestro organismo. Hay un detalle en el tratamiento del disturbio de la afectividad bipolar, y es que cuando la persona mejor abandona el tratamiento pensando que está curada, y es un engaño. No debe abandonar el tratamiento porque la depresión es perversa, vuelve. Después que pasa el efecto, porque los productos tienen una característica de tardar un poco, y entonces la depresión vuelve con toda la fuerza y toda la recaída es muy desagradable y peligrosa porque puede volverse un problema crónico y por lo tanto de remoción imposible, por lo menos en esta encarnación. Pero hay un recurso valiosísimo al lado de la lectura de las parábolas, al lado del tratamiento médico, que es la oración. Buscar la oración, unirse a la fuerza cósmica del universo, abrir el alma a Dios, alrededor de los problemas de la afectividad, especialmente el trastorno bipolar de la afectividad, muy conocido como depresión o psicosis maníaco-depresiva, como se conocía hasta el principio del siglo XXI. La depresión es uno de los tormentos de la sociedad. Es de naturaleza tremendamente epidémica. Está en toda la Tierra. La Organización Mundial de la Salud establece que existen aproximadamente diagnosticados 360 millones de depresivos. Si consideramos los que no fueron diagnosticados y que se encuentran en los tormentos de ese trastorno terrible, la cifra asusta aún más. Merece considerar, sin embargo, por qué el hombre moderno que alcanzó el macrocosmos, que penetró el bosón de Higgs, no es feliz. ¿Cuál es la razón de tanta grandeza y de tanta miseria, de tanto júbilo y de tantos dolores? La depresión es un fantasma que asusta a las criaturas humanas. Y casi todos nosotros, con rarísimas excepciones, la experimentamos en determinados momentos de nuestra vida. Pasamos por periodos depresivos, algunos muy fuertes, otros no tanto, algunos superficiales. El propio Carl Gustavo Jung bajó al fondo del pozo en una depresión tremenda que él consideró muy útil, porque después de vivir la tragedia
de ser depresivo y con su genialidad pudo administrar ese periodo difícil y de ahí retiró beneficios terapéuticos para salvar a millones. La depresión no es, por lo tanto, un problema actual, sino que siempre existió. En el pasado, con el nombre de melancolía, los griegos se refieren a esa melancolía como un castigo de los dioses. Pero Aristóteles decía que Sócrates y Platón periódicamente entraban en una melancolía cuando se inspiraban a través de los dioses, lo que vale decir que la melancolía tenía dos vertientes, la punitiva y la inspirativa. La verdad, sin embargo, es que el concepto de Hipócrates y más tarde de Galeno sobre la depresión tenía sus raíces en una experiencia bíblica, en la presencia de la bilis negra que era el resultado del pecado original. La tesis ingenua y mitológica de la Biblia, del error de Eva y de Adán, pero que a través de las sangrías en los vomitorios se podía liberar al individuo del exceso de bilis negra, y los resultados eran lamentables, porque los que no se morían deshidratados permanecían con el tormento cruel. Pero la propia palabra depresión, deprimere, que significa empujar hacia abajo, el depresivo es alguien pesimista que perdió el sentido de la vida, una vida vacía. No encuentra el significado psicológico y por eso mismo tiene un comportamiento muy especial. Claro, no se sabía esto y muchas veces pasaba por perezoso, por indiferente ante los problemas ajenos, porque pierde el depresivo la afectividad con los seres más queridos y así que se llama trastorno de la afectividad. Exactamente por los procesos neuronales de las neurocomunicaciones, de la producción de las sustancias de la alegría, del bienestar, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, que son fundamentales para nuestro bienestar. Esta dopamina, que es tan importante, es tan notable, esa sustancia hormonal de las neuronas, que cuando el organismo la produce en grande cantidad, el individuo tiene un mal de Parkinson y cuando hay mucha escasez, tiene esquizofrenia. Sin embargo, su dosificación es tan equilibrada para proporcionar el bienestar, el placer de la alegría. El notable psiquiatra alemán, Dr. Klein, haciendo un estudio sobre la alegría, se refiere mucho a la dopamina, especialmente después de haber estudiado incluso tribus de Nueva Guinea que comían carne cruda y de pasar por otras tribus en Oceanía, verificando la constitución del organismo del individuo y los factores encargados de producir ese trastorno que a todos nos amenaza, exigiendo que mantengamos una vida moral y mental saludable y nunca perdamos el norte de nuestro objetivo psicológico, para que nuestra existencia sea rica de bendiciones y nos puedan facultar el trabajo de alta perfección moral para que de esta forma podamos vivir saludablemente. Es curioso notar que la propia Organización Mundial de la Salud define que la salud no es la falta de enfermedad, sino el estado de bienestar social, emocional, psicológico y espiritual. Y agrega también el equilibrio socioeconómico, porque cuando nos faltan los recursos para una vida digna, estamos aturdidos, no estamos saludables y muchas veces somatizamos las preocupaciones en trastornos emocionales y problemas orgánicos.
Entonces, ¿qué hacer frente a las amenazas? Técnicamente, sabemos que la depresión tiene factores endógenos, aquellos de naturaleza interna, la hereditariedad, las enfermedades infectocontagiosas, las secuelas de las enfermedades infectocontagiosas, pero también están los eventos de la vida, los llamados exógenos. Por ejemplo, la soledad, la ansiedad, el miedo. Y podemos agregar la rutina. Entonces vemos muchas veces la depresión de los jubilados que de repente rompen esa rutina y permanecen en casa sin un objetivo en la vida. Y entonces entran en cuadros perturbadores de la depresión. La depresión tiene un aspecto cruel porque ataca a cualquier periodo. Puede ser infantil, juvenil, adulta, senil, preparto, posparto. Puede tener un carácter de un episodio único, puede tener recaídas. Y vamos a encontrar esa otra tan peculiar, las fechas felices de la vida, el cumpleaños, las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Carnaval. El individuo cae en la depresión y mecanismos muy complejos de la emotividad. Y entonces, felizmente, la ciencia abandonó la antigua asedia y asibia del siglo IV y también las puniciones medievales del siglo XII, cuando la Iglesia Católica consideraba la depresión como una punición divina. La melancolía hacía que monjes y religiosas de repente dejaran de servir, entrando en ese estado de apatía, lo que constituía naturalmente, según las entidades teológicas, una intervención de Satanás. Claro, que en los cuadros de la psicopatología depresiva existen también interferencias espirituales negativas, perturbadoras, de carácter obsesivo, como el espiritismo estudia. Sin embargo, está la de naturaleza fisiológica o naturaleza psicológica. No toda depresión es una obsesión, ni toda obsesión es una depresión. Tenemos que tener mucho cuidado con ese diagnóstico, que algunos estudiosos del espiritismo, inexperientes y precipitados, formulan ante cualquier cuadro y le echan la culpa a los espíritus sufridores, obsesores, haciendo diagnósticos que no corresponden a la realidad. Tenemos que dejar a los técnicos la tarea, el trabajo de discernir y ayudar con los mejores recursos nuestras terapéuticas, agua fluida, reuniones especializadas para el caso de obsesiones. Tenemos la aventura de recibir el perseguidor y hacer una terapia de renovación del perdón para que abandone su víctima. De esta forma, vivimos un momento de graves consideraciones, preocupaciones en torno del problema de la depresión. El depresivo no es indolente, no es perezoso, no está huyendo de los deberes. Simplemente no tiene la energía suficiente que los neuropeptídeos proporcionan para poder luchar, levantarse a la mañana, cuidar su higiene, atender los deberes mínimos que le constituyen los desafíos de la vida. De esta forma, la depresión merece reflexiones muy profundas y nosotros, espíritas, tendremos que estudiarla con mucho cariño para no estar dando opiniones perturbadoras que muchas veces complican el caso de los pacientes con noticias de obsesiones que agravan aún más su situación. El espiritismo, sin duda, dispone de instrumentos notables para ayudar a las criaturas y sus problemas, especialmente los trastornos de la afectividad. Por ejemplo, la reflexión con el Evangelio de Jesús, que es un tratado de psicoterapia optimista, porque cuando leemos las parábolas, como recomiendo a los modernos psicoterapeutas,
descubrimos que en la parábola de Jesús hay un guión para nuestra reflexión. Y si podemos desviar nuestra mente del trastorno momentáneo que está fijado en la ausencia de fuerza, de la pérdida del sentido existencial, cambiamos el paisaje y las neuronas empiezan a reaccionar favorablemente. Recuerdo, por ejemplo, que dos físicos cuánticos de Harvard, los doctores David Bohm y Steve Wonder-Urf, que no son religiosos, estaban haciendo un análisis del cerebro y concluyeron que nuestras neuronas cerebrales, cuando se están estimuladas por pensamientos saludables, por el amor, por el perdón, la solidaridad, el bien querer, las acciones nobles, emiten ondas que pueden estar cargadas de fotons, porque los fotons son aglutinadores de moléculas y entonces la persona disfruta de un bienestar, goza de buena salud, y la tesis es que el pensamiento es la vida que uno lleva, porque de la misma forma, cuando la persona tiene pensamientos deplorables, perturbaciones de celos, trastornos del sentimiento afectivo, odio, venganza, las neuronas producen ondas semejantes al electrón, y como el electrón es desagregador de partículas, naturalmente vienen los trastornos de la producción de neurocomunicaciones, disturbios cerebrales, emocionales y somatizaciones orgánicas. Entonces el Evangelio produce fotons, ondas favorables al bienestar, por la alegría que proporciona. El notable psiquiatra americano Milton Erickson, que era un depresivo crónico y que en Phoenix, Arizona, trabajaba con postgraduandos en su casa en los estados más difíciles de depresión, era muy optimista en ese sentido. Decía que la de él era incurable. Tal vez una fuerte hereditariedad. Sabemos que hay un carácter de naturaleza trascendental que puede evaluar los conflictos, los daños, los males que practicó en otras existencias. Él no era espírita, aunque tal vez podría ser espiritualista por la forma como trataba a los pacientes. Narra en una de las experiencias que me parece fascinante. Una familia muy rica lo invitó para visitar a un miembro del mismo clan, que era una señora viuda que tenía una depresión muy grave, pero que no debía presentarse como psiquiatra, porque en la posición de la familia un psiquiatra estaba visto como alguien que cuidaba a psicópatas y que quería mantener esto. Pero el doctor Erickson reaccionó diciendo que no podía ser un farsante. Él era psiquiatra y si tenía que atender a la paciente, tenía que hacerlo como tal. No tenían otra alternativa, los familiares concordaron y fue a visitarla. Ella lo recibió en la alcoba con todas las características de la depresión: desánimo, desencanto, un malestar, un estado distímico. Y él le dijo que era psiquiatra y que había sido invitado por la familia porque estaba con una depresión, le explicó de qué se trataba y que tenía condiciones de hacerla mejorar. Al principio, que le gustaría visitar la casa para tener una idea cómo era la vida que ella llevaba. Y ella dijo que sí. Él salió con uno de los empleados y notó que la casa era toda gris. Estaba pintada de colores muy tristes, lo que denotaba el estado emocional de la propia paciente. Recorrió varias habitaciones y cuando llegó al comedor, vio que había una frutera con muchos telegramas sin abrir, muchas cartas cerradas. Le preguntó al empleado qué era y le dijo: doctor, son invitaciones que ella recibe pero no las abre, son noticias, no las abre, no tiene ánimos, no tiene interés. Él siguió y después de la cocina había un pequeño jardín de invierno y ahí había violetas de los Alpes. Ella era coleccionadora de violetas de los Alpes. El empleado le dijo: es lo único que le gusta, solo se levanta para mojarla una vez que otra o para trasplantar un nuevo plantín del cual se origina una nueva maceta.
Él regresa, conversa con ella y le dijo, muy bien. Ella pregunta, ¿cuál es el remedio que me va a pasar? Ninguno. Usted no necesita un remedio. Fue un gran placer conocerla. Espero que se recupere. Y ella se quedó sin entender nada y le dijo a los familiares, voy a volver para una nueva entrevista. Algunos días después volvió y le dijo, ¿cómo está? Ah, igual, doctor. Yo vine para darle un consejo. Solo esto. Usted es una persona de alta importancia en nuestra sociedad. Recibe muchas invitaciones. Ah, sí, muchas. Pero ni las abro. Sí, es una falta de delicadeza. Usted no puede retribuir la gentileza de las personas siendo descortés. Es una dama, tiene compromisos sociales. Cuando reciba una invitación, ábrala y tenga la gentileza de enviar una maceta con violetas. A usted le gustan, las personas se van a sentir agradecidas y no le cuesta nada. Podrías realmente hacerlo. Se despidió nuevamente, se dirigió a la familia y les aclaró, mándenles todas las invitaciones posibles, pídanles a sus amigos, a los vecinos, que les manden invitaciones para los cumpleaños, para bodas, para fiestas. Y ella fue recibiendo las invitaciones, las abría y fue mandando las macetas con violetas. A medida que pasaban los días, el jardín casi desapareció. Y ella se vio en la obligación de ir a una floricultura a comprar macetas, adobos químicos, tierra. Y entonces se levantaba más de una vez para hacer los plantines. Y así fue como se libertó de la depresión, porque salía de la cama para cuidar al jardín, para mandar las flores. Y cuando falleció, 10 años después, el periódico colocó en el necrológico la Dama de las Violetas. Deja un gran legado para todos nosotros. Es posible que en la mayoría de las casas de nuestra ciudad ella esté presente a través de sus lindas macetas con violetas. Ahí está una práctica modesta, simple, que para encontrar un sentido psicológico para la vida, una razón de ser para vivir, y entonces el cerebro estimula la producción de dopamina y por consecuencia de las otras sustancias, y la persona pasa a tener mejores neurocomunicaciones, encuentra nuevamente la alegría de vivir y también leyendo las parábolas de Jesús. La doctora Elizabeth Lucas narra en uno de sus libros algo interesantísimo, que la llamaron para atender a una abadesa que había tenido un ACV y por eso mismo la habían apartado de la dirección del monasterio que residía. Tuvo una depresión profunda y al conversar con ella la doctora preguntó, ¿pero qué le sucedió en su vida? Perdí la razón de vivir. Yo era abadesa, administré con mano de hierro y con guantes de seda esta casa. Soy una de las fundadoras de la orden y ahora soy una inútil. Estoy en esta cama sin hacer nada. Y la doctora le dijo, pero le voy a contar una pequeña parábola. Había un hombre que vivía en una isla y de repente se transfirió al continente. Se mudó al continente y las personas supieron que venía de esa isla y le decían, ¿pero cómo? ¿Cómo puede haber abandonado una isla tan extraordinaria? Uno de los lugares paradisíacos de la tierra. ¿Cómo es posible que haya abandonado ese lugar encantador para venir a vivir en el continente? La mayoría de nosotros quisiera visitar esa isla, aunque sea por unos días. Y el hombre estaba tan emocionado que dijo, perdóneme, yo no sabía que era tan maravillosa. Entonces usted está aquí en una habitación que es mayor que la de todas las monjas, con 2 ventanas por las que entra el sol, con una linda vista al jardín. Y por supuesto, usted tiene alguna dificultad de locomoción, pero está lúcida. ¿Cómo abandona toda esta comodidad para refugiarse en el continente de la amargura, en el continente de la soledad, y tiene depresión? Y la religiosa le dijo, ¿pero yo qué puedo hacer? Cuente sus experiencias administrativas. Escriba la historia del monasterio.
Guarde una parte para la historia de la humanidad futura. Sea útil para el mañana, ya que sus horas no sirven más para usted. Dedíquelas a la edificación de una historia que pueda preservar el futuro de una institución tan noble como este convento. Ella se reanimó porque amaba su tarea y a partir de ahí empezó a escribir la historia del monasterio. El libro fue muy bien recibido. Más tarde escribió otro libro de reflexiones y entonces podríamos vencer la depresión con algunos estímulos, las parábolas de Jesús, volviendo siempre al tema. Varios tratadores, como psicoterapeutas, como Ethel y Tom, dicen que la lectura de una parábola, la del hijo pródigo, ¿quién de nosotros no es de cierta forma un hijo pródigo? Proporciona un bienestar. Volver al hogar paterno después de haber pasado por todas las vicisitudes. Tenemos la alegría inefable de saber que nuestro Padre, que es Dios, nos está esperando y volver con inmensa alegría para salir de la depresión. La depresión no impide el pensamiento. Entonces la persona debe reconquistar la fe, aunque en ese momento, por la falta de sustancias propias para la alegría y el coraje, la persona suplicar a Dios, porque Jesús dijo con propiedad, todo lo que pidan a mi Padre en oración, creyendo, lo recibirán. Todo. En el buen sentido de la palabra, porque si entramos en el delirio de pedir cosas absurdas, es obvio que esos pedidos no tendrán respuestas. Entonces la problemática de los disturbios de la afectividad pueden reducirse a un cambio de comportamiento emocional, al hábito de la buena lectura, al hábito de los buenos pensamientos, al cambio de los paisajes emocionales, buscando cultivar sobre todo la sublime experiencia del servicio al prójimo. Por eso el espiritismo tiene como propuesta iluminada: fuera de la caridad no hay salvación, porque la caridad es el amor en su expresión más elevada, más sublime, y porque amamos y actuamos, nos enriquecemos de energías que nos proporcionan bienestar, a la salud de morada y a la alegría de vivir. En cualquier aspecto de disturbio de la afectividad, ante los primeros síntomas, cuidado. Pero no piense que cualquier tristeza es depresión. La tristeza forma parte de nuestra vida como fenómeno de ocurrencia de algún evento. Entonces viva su momento de tristeza, viva su momento de rabia y supérelos. Entonces el estado saludable se apoderará de ti y podrás ser plenamente feliz. Hasta el próximo encuentro.